Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Isaías 48 nos dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Lo único que atesoramos nosotros de la faz de la tierra es la palabra de Dios. Y benditos aquellos que se llenan de la palabra de Dios porque se llenan de las riquezas espirituales que son el dinero de el realmo, como se dice en inglés, pues, the realm, lo estoy traduciendo en español, del reino de Dios. La palabra de Dios es la que te da a ti la oportunidad de tener la máxima producción espiritual, porque motiva en ti el deseo de hacerlo, en amor. Entonces es importantísimo tener la palabra de Dios. Por eso es que las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y eso es lo que hacemos nosotros aquí en la iglesia, que nos llenamos de su poderosa palabra. Entonces, estamos viendo el tema en estos momentos de por qué hay personas que dicen que el reino de Dios está presente el día de hoy. Esto es algo que se propone en varias iglesias. La iglesia grande, que sale de Roma, tiene este punto de vista. Hemos visto que es el punto de vista amilenario. Amilenario significa que no hay milenio, que no existe este gobierno de Jesucristo y que dura 1000 años. Ellos lo que hacen es alegorizar el libro de Apocalipsis de esa manera, permitiendo que entre dentro del libro el pensamiento de la persona que lo está leyendo el día de hoy. Y específicamente, pues en estas grandes iglesias es la cúpula la que determina lo que se debe creer acerca de lo que está escrito de acuerdo al que está con las riendas en ese momento y siguiendo pues el dictamen que ellos tienen. Entonces, por eso es que yo les presento a ustedes, antes de comenzar, lo que es esta hermenéutica complementaria. Voy a salir directamente a la hermenéutica complementaria, que es la que utiliza no solamente el campo de los amilenarios, que dicen que no hay milenio, sino también los teólogos que dicen que el reino de Dios está presente el día de hoy, aquí en la faz de la tierra, y estas personas que alegorizan la palabra de Dios. Lo que utilizan es esta hermenéutica complementaria, que la tienen en la pantalla. Primero que todo, tienen que distinguir entre lo que es la hermenéutica complementaria y la sana hermenéutica. La sana hermenéutica, que es la que se utiliza para hacer los estudios, no solamente de la Biblia, sino de cualquier documento histórico, de cualquier libro histórico, es que ese libro tiene que ser interpretado en las épocas en las cuales fue escrito. ¿Cuál era la topografía? ¿Cuál era el gobierno de esa época? ¿Cuáles eran las costumbres de esa época? ¿Y cuáles eran las palabras que se utilizaban para definir las diferentes cosas que ellos hacían? O sea que primero tiene que ser histórico, segundo tiene que ser gramático. O sea, la gramática de la época se tiene que utilizar para traer el significado de las cosas que se están leyendo. Y tercero, tiene que ser literal. O sea, que lo que se escribe no es que se le está poniendo un doble pensamiento, sino que es literal lo que ha sido escrito. A menos de que el contexto indique que no es literal, que es una alegoría. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la sana hermenéutica, pero la que estas personas en este campo utilizan es esta hermenéutica que tienen ustedes en la pantalla. Y esta hermenéutica, que es el estudio pues de las palabras y del contexto de cómo se unen las palabras para formar frases y oraciones y para poder comunicar pensamientos, es el siguiente. La hermenéutica complementaria deja abierta la revelación bíblica acerca de los eventos del porvenir, permitiendo de esa manera que se le agreguen significados sutiles a ciertos versículos del Nuevo Testamento que no concuerdan con la revelación otorgada en el Antiguo Testamento. Primero que todo, se dan cuenta, aquí hay algo especial que la cúpula, las personas que gobiernan, dicen, no, no es la Biblia la única que tiene la información que Dios ha dado, sino que nosotros, la cúpula, los eruditos que estamos arriba, a nosotros se nos ha dejado, dicho literalmente, hablado, ¿verdad? Información adicional transmitida a través de los líderes de la iglesia. ¿Okay? O sea que eso es una información hablada, no está por escrita, sino que está transmitida de cierta forma y solamente ellos tienen esa información.
Ustedes comprenderán que cuando tú dices algo a una persona, si tú tienes a 100 personas en un cuarto y tú dices una frase completa y se la dices a la primera persona y esa persona le tiene que decir la frase completa a la segunda persona y esa persona a la próxima persona y esa persona a la próxima persona y esa a la próxima persona a la próxima persona, cuando llegues al final se ha cambiado completamente el significado de lo que se comenzó en este lado, porque las personas cambian el significado. Entonces Dios no se comunica de esa manera, Dios se comunica por escrito y con contratos. O sea que aquí no hay nada que se le quede a la cúpula, que ellos son los que tienen que interpretar, porque lo que van a hacer es alegorizar, y cuando la religión entra, la religión quiere manipular a todas las personas que tiene debajo de sí. ¿Se dan cuenta? Y claro está, Dios eso lo prevé en su información y por eso lo pone todo por escrito, y por eso es tan sucinto el libro de Apocalipsis, que dice a la final que alguien que le agregue algo a este libro será anatema. ¿Okay? Entonces, pero esta hermenéutica complementaria es precisamente lo que hace. Entonces, lo que conduce es a la alegorización de la evidencia presentada en muchos de los capítulos escatológicos de la Biblia. La escatología es la ciencia que habla de los eventos del porvenir, que esa es la escatología, el porvenir. Entonces ellos pueden cambiar el porvenir cambiando definiciones aquí abajo. Y lo hacen, pues, como hemos visto, a través de la dialéctica, que es una manera de cambiar la forma de pensar de una persona, quitándole un pedacito de aquí y uniéndolo con este pedacito y dándole una nueva definición aquí, y a la final terminas con una nueva tesis. O sea, comienzas con la tesis, después viene la antítesis y después regresas a tener una síntesis de estas dos cosas que se unieron, y eso llega a ser la nueva tesis. La pasas aquí arriba y así va cambiando sucesivamente hasta que cambias todo por un proceso de cambio extraordinario. Entonces, siempre les doy esto antes de comenzar este estudio porque es necesario que ustedes sepan por qué ocurren estas cosas. Ahora, el resultado de esto en lo que concierne a los eventos del porvenir es que la hermenéutica complementaria es utilizada también por los que se encuentran en el campo de la teología del reino ahora, que hacen lo siguiente. Primero, pretenden presentar el reino davídico, que es el que le pertenece al Mesías, al Señor Jesucristo cuando regrese, y dicen que funciona ahora desde el cielo en una forma espiritualizada. Cuando nosotros sabemos y hemos estudiado profundamente que el reino del Mesías va a ser terrenal y que se va a ejecutar desde Jerusalén, de Israel, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos que no, que Él ahora ha cambiado, que Él está en el cielo y que ahora gobierna el mundo entero desde el cielo. Cuando nosotros también sabemos que Satanás es el que gobierna el mundo. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay algo que lo que hace es que las personas que se apegan a esa manera de pensar porque no tienen suficiente conocimiento y no escudriñan las escrituras y nadie se las explica, es que ahora se ponen a trabajar para mejorar el mundo. El mundo requiere mejora. Entonces ellos ahora se meten en las obras para mejorar el mundo, para acabar con las enfermedades, para acabar con la pobreza, para acabar con las necesidades humanas. ¿Se dan cuenta? Pero la Biblia nos dice a nosotros que los pobres los tendrás contigo siempre. Las enfermedades van a estar aquí por la caída de Satanás. O sea que lo que se ponen a hacer es pintar el mundo de blanco. La osamenta de la muerte la pintan de blanco para que se vea bonita, y diciendo que esa es la verdadera religión. La verdadera religión tiene que ver con el hecho de que nosotros estamos aquí para promulgar el evangelio de la salvación, para dejarles saber a la gente que están perdidas en el sistema cósmico que hay una salida, y esa salida es el evangelio de Cristo, que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, para que nosotros podamos tener vida eterna. El resto es una mentira. Aquí se vive una mentira y te usan. En esa mentira todo el mundo te utiliza. Entonces el primer punto es que ellos pretenden presentar al reino davídico como funcionando ahora desde el cielo en una forma espiritualizada. Segundo, no hacen la distinción entre Israel y la iglesia. Israel es un rebaño de Cristo y la iglesia es otro rebaño. Ellos dicen que ya Israel no existe, que ahora la iglesia ha suplantado a Israel. Teológicamente eso es un desastre, es una falacia extraordinaria, porque Él tiene promesas que se van a cumplir, porque han sido promesas hechas con pactos por escrito, por contratos escritos de Dios con el pueblo de Israel. Él no va a destruir el pacto, porque son pactos incondicionados, que solamente se requiere que Dios, que es el Todopoderoso, los mantenga. Okay. No importa cómo se comporta el pueblo de Israel, Él va a mantener su pacto, porque Él sabe que a la final el pueblo de Israel va a regresar a Él. Entonces,
importante. Y además, el tercer punto asevera que el motivo primordial por el cual creó al hombre es para salvarlo. Que suena muy bonito, o sea, ay, qué lindo el Señor, que bueno, que nos creó para salvarnos. Pero nosotros sabemos que la mayor parte de las personas que viven en la faz de la tierra no se salvan y ellos ya están engranados en ciertas religiones, por ejemplo, como Islam, que no creen en los cristianos, no creen en nada de eso. A ellos les hablan de uno de los grandes profetas que era Jesús, porque ellos sí saben de Jesús, pero se lo presentaron ya desde chiquito de una manera diferente. Entonces para ellos filtrar esa información y ver que Él es Dios, ellos no lo pueden aceptar. La religión comunista, porque el comunismo es una religión humana, antropocéntrica, no admite la cristiandad. Son muy pocas las personas que se pueden salvar, ¿se dan cuenta? O sea, y hay una serie de religiones que saben y conocen acerca de Cristo, pero no lo van a aceptar. O sea que Él no puede tener, en este momento, tú no puedes hacer que el mundo entero crea en el Señor Jesucristo, porque resulta que aquí el conflicto trata del libre albedrío, de tu propia voluntad. Cada uno de nosotros escoge a quién va a servir. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que ellos pretenden. Que el motivo primordial por el cual creó al hombre es para salvarlo, no para glorificar a Dios. Y resulta que nosotros estamos aquí para glorificar a Dios. ¿Y quiénes son los que glorifican a Dios? Los que creen en Él y crecen espiritualmente. Estos son los que reciben las grandes recompensas y la segunda herencia cuando regresa el Señor Jesucristo a la faz de la tierra. No importa qué tipo de trabajo hagas en estos momentos en la faz de la tierra. Si tú te mantienes fiel, la promesa es que tú vas a gobernar al Señor por dedo. En pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Entonces esto es tuyo si lo quieres, pero tienes que venir al para conocer la palabra de Dios, para enterarte que esto no es una religión, sino es una relación con Dios y que esto se trata de conocer a tu Creador. ¿Okay? No hay inventar una religión basada en una hermenéutica complementaria. Entonces, todo eso lo tenemos que tomar en cuenta. Ahora, lo que quiero hacer es que ya hemos examinado algunos de los textos supuestamente de prueba que tiene ese campo de la teología del reino ahora. Y lo que hicimos fue pasar, creo que todo, por los versículos que utilizan en los evangelios. ¿Okay? Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los evangelios. Ellos utilizan ciertos versículos que se encuentran ahí para decir que el reino de Dios está aquí ahora. Y nosotros lo que hicimos fue sacar los versículos que ellos utilizan y los examinamos y los comparamos y nos damos cuenta de que eso es una falacia, que eso no puede ser. Después de eso vimos el libro de los Hechos, que es el libro histórico del Nuevo Testamento. Y los versículos que ellos utilizaban ahí, también los vimos bajo el microscopio y nos damos cuenta que tampoco funcionan. Después entramos a ver las epístolas paulinas. El apóstol Pablo fue el que escribe la mayor parte del Nuevo Testamento. 13 o 14 epístolas escribió él y las examinamos. Las epístolas del gran apóstol y nos damos cuenta que tampoco hay base suficiente para decir que el reino de Dios está aquí ahora. Después de eso fuimos a las epístolas generales, que son el resto de los escritos del Nuevo Testamento, y nos dimos cuenta que ahí tampoco lo que ellos utilizan, cuando lo ves en el contexto del Antiguo Testamento, carece fuerza, no tienen en qué agarrarse. Y después de eso culminamos, o estamos ya culminando el asunto del libro de Apocalipsis, porque en el libro de Apocalipsis hay una cantidad de información. Ellos dicen que de acuerdo al libro de Apocalipsis hay cierta omisión de datos, o sea que ellos están en silencio acerca de ese asunto de que el reino va a venir, que en realidad, verdad, no va a pasar por omisión. Y eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Y la semana pasada estuvimos viendo algunos de esos argumentos utilizados por estos teólogos entonces del reino ahora. Y culminamos viendo el argumento basado en el silencio. El argumento basado en el silencio. Y ustedes comprenderán pues que la ley misma, casi en todos los países del mundo, no admite este asunto del argumento basado en el silencio. No lo dijo, por eso es culpable. No, si no lo dice no significa que no, o que sea culpable. Como estudiamos detalladamente, entonces representa una falacia, un error lógico conocido como un argumento del silencio. Y también argumento silentio, porque proceden del latín, o argumento desde el silencio. Cuando se utiliza como modo de prueba, razonamiento puro, este razonamiento puro está clasificado entre las falacias, a pesar de lo cual puede ser válido y convincente cuando se trata de un razonamiento abductivo. ¿Qué significa eso? Bueno, que este argumento que ellos tienen puede ser que a ti te convenzcan, ¿okay? Porque utiliza mucho, ya hemos visto la retórica. ¿Okay? Tienes que utilizar retórica, que es el arte de hablar de cierta manera para convencer a las personas.
que era lo que hacían los políticos del Antiguo Testamento y los políticos del día de hoy. Yo comenté que un político puede usar una palabra que para el grupo A significa una cosa y para el grupo B significa otra. Ellos estudiaron lo que significa la palabra y la definición de la palabra. Entonces, en su habla, en su presentación, ellos utilizan la palabra y el resto de la palabra la cubren con datos generales. Información general. Entonces yo digo esa palabra y eso dispara en este grupo un pensamiento y significa una cosa y en este grupo significa otra cosa. Y después los argumentos generales que propone pues se pueden aplicar a los dos. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de habla? Que los dos quedan satisfechos, gana la mayor parte de adeptos, los de la izquierda y los de la derecha. Ese es el hombre que nosotros necesitamos, porque mira lo que acaba de decir. Pero lo que acaba de decir es ambiguo. O sea, ni Chana ni Juana. Pero todo el mundo cree que es de mi parte. Conmigo habló, a mí me dijo, yo entiendo lo que él dijo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ellos utilizan. Por eso se habla de las artimañas engañosas del error de Satanás, que es el abogado non plus ultra, el máximo abogado que existe, que con sus palabras te conmueve, te lleva y te trae. ¿Okay? Entonces, el asunto es que es una falacia. Suena bonito, pero no es verdad. Ahí está el asunto, que no es verdad. Entonces, nosotros llegamos a concluir que Dios no tiene que declarar algo dos veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para que sea válido. Porque una de las cosas que están diciendo ellos es que el silencio en el Nuevo Testamento nos deja saber a nosotros que el reino milenario no existe, porque ahí no se habla del reino milenario. Entonces, utilizan el argumento del silencio para decir que no existe. Y es una falacia, es un error. Entonces, Dios no necesita articular dos veces la misma información para que sea verídica. Ya lo dijo en el Antiguo Testamento y no lo tiene que volver a decir en el Nuevo Testamento. Sin embargo, al ahondar este estudio que nosotros hacemos, nos damos cuenta que ahí hay alusiones, ahí se habla acerca de esos temas. Sí, el Nuevo Testamento sí se dirige a esos temas, pero no se dirige con las palabras que ellos pretenden utilizar o quieren utilizar. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. No lo quiero confundir mucho, pero de eso se trata. Entonces, veamos el enfoque que tiene el Nuevo Testamento. La semana pasada notamos que en el Nuevo Testamento, Dios no está dando a Israel como lo hizo en los tiempos del Antiguo Testamento. A Israel lo utilizó de una manera en el Antiguo Testamento con los rituales para enseñarle al pueblo de Dios que el Mesías iba a venir. Y todo era ritual. Una vez que el Mesías es rechazado y crucificado, él llama a su segundo rebaño, que es la iglesia, que somos nosotros. ¿Okay? Y ahora en la operación del segundo rebaño, que es la iglesia, es diferente a la operación que tenía Israel. Israel estaba comandado a dar la palabra de Dios y ser el vocero de Dios en la faz de la tierra. Fracasaron. Ayer precisamente estuvimos estudiando el gran problema del pueblo de Israel, que aún los reyes máximos que ha tenido, con la excepción de David, que solamente era mujeriego, ¿okay? Porque los otros se metieron en toda la adoración de los cultos babilónicos y satánicos. ¿Okay? No fue así con David. David era el único especial. Por eso las promesas de David son tan especiales. Pero el asunto es que estos reyes fracasaban. Ellos tenían que dar el evangelio de la salvación. La gente venía a Israel para escuchar la palabra. La iglesia va afuera a dar el evangelio de la salvación. Entonces ahora la iglesia es la que ha sido puesta para llevar a cabo la ejida, o sea, el banderín de la salvación. Y ahora por eso nosotros somos llamados los embajadores de Cristo. Porque antes, en los tiempos de Israel era la embajada de Dios en la faz de la tierra. Pero estaba rodeada por naciones paganas, todas son paganas, todo el mundo está gobernado por Satanás. Entonces él llama a su pueblo para ser una estrella brillante, para que ellos sean los que tengan la antorcha de la verdad. Pero fracasaron, pues se metió también ahí la cizaña y se metió ahí Satanás con su levadura y acabó con el pueblo de Israel, a tal punto de que las promesas dadas por Dios en el monte Gerizim y en el monte se cumplieron. Cuando hicieron lo bueno, bendiciones, y cuando hicieron lo malo, dispersión total y muerte. Todavía, fíjense que la palabra de Dios nos dice que antes de el establecimiento del reino milenario, dos tercios del pueblo judío va a morir. Solamente un tercio va a quedar y ese tercio va a ser depurado como por fuego para que vean al Mesías y lo van a ver. Y esos son los que van a... De todas las tribus van a estar representadas, ¿okay? En el transcurso del milenio. Nosotros que estamos en la iglesia y si hay personas judías, son parte de la
familia real de Dios y no van a pasar por eso. Pero los que no creyeron durante el transcurso de la edad de la iglesia son los que se quedan en el transcurso de la tribulación y son esos que si no creen en el transcurso de la tribulación van a tener graves problemas. Bueno, van a ser depurados por el Señor mismo, de acuerdo a las promesas que se encuentran en el Antiguo Testamento, para que finalmente ellos reciban el reino. ¿Okay? Porque a la final la promesa de Dios se cumple. Entonces es muy interesante pues todo lo que encontramos en la Biblia. Entonces, aquí vemos que Dios está utilizando a Israel como lo hizo en los tiempos del Antiguo Testamento. No está utilizando a la iglesia como lo hizo con Israel de esa manera. En vez de eso, en la edad del Nuevo Testamento al cual nosotros pertenecemos, la iglesia ha llegado a ser su vehículo para alcanzar a los perdidos y moribundos de este mundo, debido a que la iglesia es un misterio que no fue revelado en los tiempos del Antiguo Testamento. Ellos no sabían nada acerca de la iglesia. Entonces, lo que quiero hacer de nuevo es darle unos cuantos versículos que tienen que ver con el tema para ya entrar en el tema que estamos viendo de frente. Colosenses 1:26 nos dice: es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Nosotros somos sus santos. Santo quiere decir separados para el reino de Dios. ¿Okay? No quiere decir que tú eres una persona que te da golpes de pecho, ni mucho menos, sino simplemente que has sido escogido y has sido elegido. Tu fe para ir al reino de Dios. Nadie te quita esa vida eterna, es tuya, cortesía de la obra de redención del Señor Jesucristo. Entonces, es razonable que los autores del Nuevo Testamento utilizaran la mayor parte de sus escritos para explicar a este nuevo organismo espiritual, en vez de simplemente repetir lo que el Testamento ya había revelado concerniente al Israel nacional. Porque recuérdense que en el Antiguo Testamento se habla solamente de Israel porque era solo lo que se conocía. La Biblia está hecha para presentar al pueblo de Dios y que el pueblo de Dios sea el que vaya por el mundo entero para que las personas crean en el Señor Jesucristo, en el Mesías. Pero, claro está, ahora tenemos que la iglesia es la que está haciendo eso, pero Él no se ha olvidado de Israel ni ha mezclado a Israel con la iglesia. Ahora, algunos dicen, bueno, pero la Biblia dice que un judío cree en el transcurso de la edad de la iglesia, ahora es parte de la iglesia. O sea, que ya no hay Israel, sino que hay iglesia. Pero lo que está diciendo es que todos somos salvos espiritualmente, pero el pueblo de Israel con su contextura genética que viene de Abraham, Isaac y Jacob, continúa. Eso no lo va a cambiar. Aunque tú digas que ya lo cambió, no lo va a cambiar. Eso no lo puedes cambiar, eso es genético. ¿Okay? Pues a él. Entonces, aquí lo que quiero darles a ustedes, entonces a uno de mis amigos que es un gran Randall Price, es más, tengo 3 o 4 de ellos aquí para prestarlo. Dice lo siguiente, y lo explica de la siguiente manera, y aquí tengo lo que él dice en la pantalla. Sin embargo, dice, existen muchas buenas razones por las cuales la promesa de la restauración del Israel nacional, que tantas veces ha sido mencionada en el Antiguo Testamento, no fue repetida en el Nuevo Testamento. Recuérdense de dónde partimos. Los teólogos del reino ahora dicen que no hay suficiente información en el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento está callado acerca del asunto del reino milenario. ¿Okay? Eso es lo que están diciendo. Entonces, ahora Randall Price está diciendo, un momento, aquí esto ya fue presentado en el Antiguo Testamento y hay menos alusiones a esto en el Nuevo Testamento, pero existen. Pero él está siguiendo la línea de estos hombres y les está diciendo esto. Entonces, dice, sin embargo, existen muchas buenas razones por las cuales la promesa de la restauración de la Israel nacional en el milenio, ¿verdad?, que tantas veces ha sido mencionado en el Antiguo Testamento, no fuera repetida en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Él está diciendo que usted que no fue repetida. Bueno, está bien, vamos a continuar esa línea de pensamiento. Y después dice, primero, el Antiguo Testamento, como la Biblia de la iglesia primitiva, fíjense ustedes, porque piensen por un momento y remóntense a esas épocas. ¿Qué Biblia utilizaban en la iglesia primitiva? La Biblia del Antiguo Testamento, eso era todo lo que tenían, no se había escrito el Nuevo Testamento, eso se demoró más tiempo en ser escrito. Entonces, ¿cuál era la única Biblia que tenían? La del Antiguo Testamento, porque ellos son creyentes como nosotros. Entonces, dice, el Antiguo Testamento, como la Biblia primitiva, ya contenía suficiente instrucción sobre el tema y los autores del Nuevo Testamento hubieran asumido esta doctrina y esperaban que sus audiencias la entendieran basándose en el texto del Antiguo Testamento. Recuerden que esta es la iglesia primitiva que está, estos hombres han sido llamados como Pablo, como Pedro, como Juan, como estos apóstoles, para escribir las nuevas instrucciones después de la muerte del Señor Jesucristo.
Pero mientras estas eran escritas, seguía, o sea, no es que se había abrogado la información del Antiguo Testamento, no, esa era la Biblia, nosotros la tenemos hoy en día. Nuestra Biblia tiene todo el Antiguo Testamento, pero lo único que tenían ellos era el Antiguo Testamento hasta que se escribieran las demás doctrinas, ¿verdad? La demás información. Entonces, eso es lo que él les dice. Las citas, permíteme seguirles aquí en el próximo, las citas y alusiones frecuentes al Antiguo Testamento por los autores del Nuevo Testamento demuestran que el Antiguo Testamento tenía prioridad como la primera revelación autoritativa de Dios, que contenía todo lo necesario para entender el programa divino, el cual tiene su cumplimiento en Cristo, en el Mesías. Todo, porque toda la Biblia habla del Mesías, toda la Biblia habla de Cristo, que Cristo es el epicentro de todas las cosas, en Él está todo y nosotros en Él estamos. Entonces continúa diciendo, el Nuevo Testamento no fue escrito para reemplazar al Antiguo Testamento, sino que fue escrito para añadir nueva revelación que atendía a la venida, a la formación de la iglesia, la segunda de la formación de la iglesia, ¿verdad? Por eso el Antiguo Testamento no necesita repetir la revelación del Antiguo Testamento concerniente a Israel nacional, sino que edifica sobre este mismo, explicando la relación entre Israel y la iglesia. No está diciendo que no hay necesidad de que lo esté repitiendo de nuevo. ¿Por qué? Porque ya lo dijo, ya ellos lo tenían, ellos estaban conscientes del asunto. Entonces, después de esto, continúa diciendo, mientras que el Nuevo Testamento no cambia la intención original de los autores del Antiguo Testamento, los cuales escribieron acerca de la futura restauración del Israel a su tierra, tampoco se sintieron obligados a repetir lo que ya había sido enseñado y entendido en la Escritura, porque ya estaba escrito. O sea, te voy a dar información adicional, porque ya esta parte que es la base fundamental de lo que nosotros estamos edificando, porque nosotros estamos edificando sobre lo que ya se ha dicho, que es todo referente a Cristo, entonces ahora tengo que dar más información, porque eso es lo que viene posteriormente. Entonces, el Nuevo Testamento no pone a Israel en una posición central como lo hace el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento la posición central era para Israel, como pueblo de Dios, como la embajada de Dios en la faz de la tierra, como la nación de Dios en la faz de la tierra, en el sistema cósmico gobernado en su totalidad por Satanás. Todo lo que rodeaba a Israel y todo lo que rodea a Israel el día de hoy es gobernado por Satanás. Los Estados Unidos son gobernados por Satanás, ¿ok? Fíjense lo que les estoy diciendo, que tenemos un hombre maravilloso en la Casa Blanca en este momento, de todas maneras todo lo que lo rodea viene del sistema cósmico. O sea que esto, todos los gobiernos de la faz de la tierra son del sistema cósmico. El único gobierno que va a ser de Dios 100% es cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. O sea que no va a haber paz en el mundo, o sea que no va a haber el asunto de que se va a acabar el hambre, eso no va a existir, que se van a acabar las guerras, no va a existir guerras y rumores de guerras hasta mi regreso. Los pobres los tendrás contigo siempre, los enfermos, los lisiados, todas estas personas, las injusticias a granel, injusticia por todo lado. No hay justicia, señoras y señores. ¿Por qué? Porque este sistema es gobernado por Satanás. No me estoy refiriendo solamente al sistema norteamericano, sino a todos los sistemas de toda la faz de la tierra. Aquí es mejorcito, de veras que aquí es mejor. Tú te aprendes ciertas leyes, te mantienes en el lugar que tienes que aprender y está todo bien. En otros lugares es una tiranía brutal, que te tienen bajo el pie, en el cuello y tú calladito, ¿okay? Porque así es que funciona. Entonces, tenemos que tener todo esto en mente. Las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas para la instrucción de la iglesia y por eso no se debe esperar que incluyan discusiones acerca de la restauración de Israel, porque está dando información adicional. Ya lo que le dijo Israel es parte de lo que nosotros tenemos y ya no tiene que volverlo a repetir. Eso es lo que está diciendo Randall Price. Entonces, veamos otro asunto interesante dentro de lo que estamos estudiando. Miren, el motivo por el cual les doy esta información es porque nosotros somos embajadores del reino de Dios. Nosotros somos los embajadores. O sea, eso es algo extraordinario, ¿okay? Ser embajador. Si tú eres embajador de los Estados Unidos en otro país, tienes la embajada, tienes todo el tren de servicio, tienes todo pagado, etc. ¿Okay? Dios a nosotros nos mantiene en la faz de la tierra como sus embajadores. Pero tenemos que tener la política divina en nuestro corazón para saber de qué se trata. Olvídense de la religión y de los golpes de pecho porque eso no tiene que ver nada con el asunto. Aquí nosotros tenemos un motivo específico por el cual estamos en la faz de la tierra. Entonces, vemos la reafirmación de las promesas de la tierra en el Nuevo Testamento.
porque ese es el tema que estamos tratando. Los teólogos del reino ahora y los amilenarios dicen que el reino milenario no va a venir, que eso es un asunto pues efímero, muy raro. Eso no va a suceder. Ya está sucediendo, dicen ellos. ¿Okay? Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Más allá de utilizar una lógica defectuosa, los teólogos del reino ahora yerran en asumir que el Nuevo Testamento guarda un silencio completo del tema de las promesas de la restauración del reino terrestre de Israel. Porque aquí lo que Dios le ha prometido a Israel es que Él va a restaurar a Israel como la capital central del mundo entero y que el Mesías va a gobernar desde Jerusalén. Eso es lo que ocurre en el milenio. Antes de que eso venga, tiene que pasarse por la tribulación, la gran tribulación para depurar al pueblo de Israel. ¿Okay? Y para lidiar con el problema del pecado en el mundo entero. Entonces ahí es donde ustedes ven los sellos, las trompetas y las copas, el desastre universal que va a ocurrir en la faz de la tierra, donde más de 5.000 millones de personas van a morir. ¿Okay? Los que quedan, van a quedar todavía 2.000 millones de personas, pero imagínense la mortandad tan espectacular que va a haber. Todo eso antes de que establezca su reino el Mesías. Entonces, fíjense, ya con eso que les acabo de decir, si eso tiene que ser así, todavía no ha venido aquí el reino de Dios, todavía no está en la tierra. Que tiene que ocurrir todos estos eventos cataclísmicos antes de que venga. Entonces, mientras que los escritores del Nuevo Testamento no enfatizan esta verdad hasta el mismo grado en que se encuentran en los pasajes del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento todavía afirma esta verdad en varios lugares. Por ejemplo, en Lucas 21-24, y les voy a dar los lugares donde se encuentra el asunto de que el reino viene posteriormente. Y el primero que les doy es en Lucas 21-24, que nos dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos. Este es el Señor Jesucristo hablando. Aquí está nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Los tiempos de los gentiles son ahora. ¿Okay? Ahora es la edad de la iglesia, y los tiempos de los gentiles en su totalidad es cuando la iglesia sea separada y los gentiles son los que gobiernan el mundo entero. Ahí es donde van a hollar a la ciudad de Jerusalén. ¿Okay? Ahí es donde van a hollar a Israel. El odio que le tiene el mundo entero a Israel es espectacular. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el mundo está conducido por Satanás. Y la promesa de Dios es que el judío va a estar aquí como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Entonces, claro, se le van a ir a Israel. Entonces, la simple existencia, les he puesto los dos idiomas aquí porque de aquí vamos a partir de esa palabra acri, que la tienen aquí abajo. ¿Ustedes pueden ver la flechita? ¿Se puede ver o no? Ah, no, ahí no se puede ver la flechita. Aquí se puede ver la flechita, ¿verdad? Acri, esta palabra, ¿verdad? Es acri, A-C-H-R-I. ¿Okay? Esa palabra que ustedes ven ahí es una preposición. Y la simple existencia de esta preposición que está traducida hasta, ¿verdad? Será hollada por los gentiles hasta, ahí pueden ver que los tiempos de los gentiles se cumplan. Está traducida con esta palabra de aquí. ¿Sí la pueden ver? Hasta. ¿Dónde está la flechita? ¿No ven la flecha? Ni la flecha, ni el indio, ni nada. No se ve, ¿verdad? ¿Sí la ven? Wow, ahí la puedes ver, está abajo hasta. Ah, bueno, perfecto, yo no la veo de aquí. Entonces, así está traducida esta palabra. Y la simple existencia de esa proposición, entonces, en el griego implica que vendrá un tiempo cuando el dominio de los gentiles de Jerusalén llegará a un fin. Bueno, para que venga un fin tiene que existir un templo, tiene que existir un Israel, ¿verdad? Y será restaurado a su lugar prominente correspondiente al gobierno sobre todas las naciones. También en Mateo 23-28, que también se los pongo aquí, Mateo 23-28 dice que he aquí la casa de ustedes se les deja desierta, hablando con los judíos. Porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, aquí el Mesías habla al liderazgo judío incrédulo de la época del primer siglo, al igual como lo hace en Lucas 24. Y aquí utiliza no la preposición, sino la conjunción eos. Aquí ven la palabra eos, la ven subrayada, ¿verdad? Se pronuncia eos o geos porque tiene una respiración fuerte. Y
es la palabra hasta en la parte de arriba que está traducida. Entonces, de nuevo aquí se las pongo pues eos, esa es la palabra que estamos viendo, y está traducida hasta en el español. ¿Ok? Entonces, aquí nos damos cuenta de que aquí el Mesías está hablando de nuevo al liderazgo judío y le está diciendo que hasta el futuro ustedes no me van a ver a mí de nuevo, hablando del futuro de su gobierno milenario. Implica un tiempo en el futuro cuando la nación va a orar el Salmo 118, 26. O sea, en el Antiguo Testamento. Recuérdense que todo lo que se encuentra en el Nuevo Testamento tiene que estar anclado en el Antiguo Testamento.